70, prácticamente toda la década de los 70, la mayor parte de los gobiernos democráticos del Cono Sur sufrieron golpes de Estado y cayeron en situaciones de dictadura. Si sumáramos el número de presos, muertos, desaparecidos, desplazados, de las guerras de las dictaduras de los años 70 y le sumáramos a las guerras centroamericanas de los años 80, el saldo es incluso mayor proporcionalmente a lo que significó la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de procesos de destrucción humana, material, institucional, verdaderamente brutales. Y recordemos, desde luego, los dos antecedentes significativos en México. No hubo aparentemente un golpe de Estado y, sin embargo, la sangrienta represión al movimiento del 68 y la represión al movimiento en el 71 ya nos indican más los asesinatos políticos que Artemio ha señalado. En esos años se inauguró algo que sería uno de los tonos principales de las contrarreformas, que es la persecución al magisterio. Documentos que Pinochet y los miembros de su junta de gobierno mandaban a las escuelas, prohibiendo terminantemente las circulares, prohibiendo terminantemente que los maestros emitieran opinión alguna sobre la junta militar, sobre el proceso político, sobre las circunstancias que estaban ocurriendo en el país. Y se nombraban los directores de las escuelas responsables directos de informar de inmediato, so pena de destituirlos, todo lo que estuviera ocurriendo con cada uno de los maestros que estaban en las escuelas. Eso, digamos, como introducción a lo que sería la reforma educativa más sangrienta en todos sentidos del continente, que acabó prácticamente con lo que se conocía como la educación pública en Chile. En realidad, la experiencia chilena, la magnitud de la represión y la magnitud, digamos, del trabajo de borrar, de erradicar la educación crítica, fue tan grande que convirtió esa experiencia en modelo para el resto de América Latina. Lo cierto es que lo que nos llevó esa experiencia es una desacreditación completa de los maestros, como desde luego que el término más suave era de comunistas, de subversivos, de terroristas, etc. Y tratar de impedir a toda costa que pudieran influir en las siguientes generaciones de estudiantes, que se convirtió en uno de los temas centrales. En México, como en toda América Latina, los sindicatos fundamentales que se mantienen a pesar de todos los golpes son los sindicatos magisteriales. Esa es la fuerza organizada más importante, la única, prácticamente la única, que no logró desarmarse del todo, pero por eso mismo se aplicó una represión y una persecución tan cruda sobre los maestros. Y en los años 80, principios de los 80, ya nada más quedaba la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México y todas las carreras de sociología del continente habían desaparecido. Muy pocos años después fue que se inauguró en las universidades todo el programa, de mercantilización de la formación universitaria, la introducción de estos sistemas de control, de evaluación, de productividad, de eficientismo, y empezamos todos a tener que hablar un lenguaje empresarial para referirnos a nuestro trabajo universitario, la eficiencia terminal, la calidad, la competencia, la competitividad, todo eso se produjo en las universidades. Quiero señalar que los años del ajuste estructural que se aplicó en América Latina, que fueron los años 80, la intervención del Fondo Monetario Internacional
educación más grande que se haya visto en la historia desde la independencia, digamos, y seguramente desde antes que una buena parte del periodo colonial. Empezamos a configurar una crisis social de grandes dimensiones que se parece mucho a los niveles de destrucción que hubo durante la conquista. Se fueron al piso todos los programas sociales, la educación, la salud, la vivienda, eso. Por eso el Banco Mundial introdujo en los años posteriores, a fines de los 80 y desde luego todos los 90, el programa compensatorio. La idea de que no debiera haber más derechos como tales, sino oportunidades, sometidos a una cantidad de condicionamientos. ¿Qué es un condicionamiento? Un niño, una niña que recibe una beca y que si no tiene una asistencia todo el mes regular a la escuela, se le quita la beca. Una madre de familia que recibe el programa Oportunidades y que si no asiste a las pláticas que se hacen una vez al mes, se le quita el programa. Todo el mundo vive aterrorizado porque se pueda disminuir sus beneficios, porque ese es el punto mínimo de la supervivencia. Quiero señalar que me parece hoy el hecho más importante y más grave de todos los que han ocurrido, porque eso ha significado un control, una contención política y desde luego un condicionamiento. Es decir, no son derechos, no por el hecho de un niño, una niña estar vivo, viva y poder acceder a edad, en forma, con los requisitos académicos a la escuela, puede estar en la escuela, sino que depende de que alguien le otorgue los beneficios del programa, pero ese mismo alguien mañana se lo puede quitar. ¿Qué nos legó esa reforma que introdujo el Banco Mundial en México, como ustedes recordarán? Eso significó la transformación no solamente en su momento de la Constitución, sino el establecimiento de la Ley General de Educación. Todos los países latinoamericanos prácticamente entre 1990 y 1995 transformaron sus leyes de educación en el mismo sentido. La ley de educación chilena, colombiana, peruana, brasileña, mexicana dicen prácticamente lo mismo y con el mismo lenguaje. ¿Qué introduce? El lenguaje empresarial para la educación, el lenguaje de la competencia, la eficiencia terminal, productividad, etcétera, etcétera. El programa de descentralización, que les llama la atención porque este es otro de los elementos ahora de la reforma que tiene sentido fundamental, y se los digo también con mi experiencia y conocimiento de la administración pública, de separar de las secretarías de educación pública las facultades principales de ejercicio de la autoridad educativa. A diferencia de la Secretaría, un organismo descentralizado autónomo puede, sin necesidad de solicitar permiso al Congreso, sin necesidad de solicitar autorización al Congreso de su país, realizar convenios, solicitar préstamos, recibir asesorías y ser sometidos a todas las determinaciones autónomas de gestión que se indique, particularmente los convenios internacionales. El Instituto de Evaluación Educativa de México se está planteando como descentralizado autónomo, pero como el nuevo órgano que se convertirá, si esto tiene éxito, en la nueva autoridad educativa del país, independientemente de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, aquí nos cayeron con la reforma y de entrada lo primero que hicieron fue reformar la Constitución. En primer lugar, de imponer la exclusividad del pensamiento empresarial. Como dice el experto en educación Chovesano, también un banco gobierne la educación. Desde luego, la erradicación del pensamiento crítico, que en educación significa muchas cosas, como lo comentamos, la erradicación de las tradiciones pedagógicas, del cultivo de la memoria, de la identidad, de la libertad de creación, del hecho de que la educación
esté organizándose, orientándose por las necesidades de la población. Los maestros quieren ser considerados como facilitadores técnicos, entes administrativos, que no opinan, no comparten, no influyen, no tienen ninguna opinión sobre el hecho de la educación. El peso mayor de la reforma de flexibilización laboral que se impuso ya desde los años 80, que es el ahora llamado sistema profesional docente, es decir, la imposición de plazas interinas, de honorarios. El organismo que determine por fuera de la SEP qué se hace en educación, cuáles son los lineamientos fundamentales de la educación. Tienen muchos años en que han pagado por miles de millones de pesos a las empresas consultoras internacionales, fundamentalmente la empresa McKinsey de Canadá y desde luego las empresas que contacta la OCDE, que es un gran negocio, el negocio de la evaluación. Pero no solamente es el negocio de la evaluación, sino es la vía por medio de la cual se radica de una vez y para siempre la posibilidad de que cada país, cada comunidad, cada región pueda determinar la orientación del trabajo educativo, sus planes y programas de estudio, la instrumentación institucional, la organización de sus docentes, de sus escuelas, etc. Es decir, lo que queramos que sea este país, nuestro país, no solo ahora, sino en el futuro, estará determinado por cómo se resuelva una lucha muy desigual, pero extraordinariamente importante por mantener la soberanía o pues nuestra derrota, que significaría entregarle a los capitales nacionales e internacionales, a todos estos bandidos que gobiernan ahora y que lo han hecho hace muchos años, el futuro de ellos. Nuevamente agradezco y estoy a la disposición de ustedes para esto y para otras actividades en el futuro. Los mayas quichés vinieron desde el oriente. Cuando recién llegaron a las nuevas tierras con sus dioses cargados a la espalda,